Gladys en Éxitos con Gladys Rodríguez. El poder de la palabra. ¿Cómo moldea el lenguaje nuestra realidad y nuestra forma de pensar? Para hablar de este tema, que me encanta, tenemos a Edith Saliendo, es docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, analista de discurso, periodista con maestría en literatura venezolana. Bienvenida, profesora, nuevamente a este espacio, tanto tiempo. Un gusto saludarte, sí, chica, tanto tiempo, pero aquí estamos. Lo bueno siempre retorna. Además, celebro que usted esté siempre tan activa y además llegó a tener su propio espacio, a comunicar a través de la radio y eso me parece genial, fantabuloso. Ahora, profesora, con el tema del poder de la palabra, ¿no? Y cómo el lenguaje puede moldear nuestra realidad y nuestra forma de pensar, básicamente, de acuerdo a su conocimiento, ¿dónde pone el acento? Es una relación, digamos, bidireccional, pero definitivamente la palabra tiene poder y afecta de manera significativa el modo en que nos miramos a nosotros mismos como individuos y el modo en el que interpretamos y comprendemos la realidad. Y eso se ha estudiado por la filosofía, la semiótica, la psicología, la comunicación, la lingüística, por supuesto, y el análisis del discurso. Ujú. Sí. Ahora, el lenguaje, ¿cómo identificar cuando estamos usando un lenguaje apropiado o no para este fin? Para el fin, por ejemplo, de pensar de manera proactiva que nos beneficie y beneficie a nuestro entorno, para mejorar nuestra realidad, para identificar incluso esa realidad de mejor manera. Lo principal es estar atentos. Es muy importante estar atentos porque una de las primeras cosas en las que pensé cuando me llegó esta invitación es que tanto las ideologías como los sistemas de creencias, como las narrativas de nuevo cuño y la Ujú. posverdad, etcétera, 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 tienen un arraigo muy fuerte en el manejo del discurso. Por lo tanto, si nosotros como usuarios de la lengua, como ciudadanos de un país, de una nación, no estamos atentos a lo que nos dicen por diferentes vías y a lo que nosotros mismos repetimos, podemos terminar sin darnos cuenta validando expresiones que ni son ciertas ni se corresponden con nuestros valores más intrínsecos. Ujú. Sí, pero lo que pasa es que tiene muchas Ah, aristas no, y como muchísimas, dijo, muchísimas. sí. Primero estar conscientes, ¿no? O empezar a trabajar esa conciencia para poder identificar hasta cómo pensamos, qué lenguaje, qué palabras utilizamos de acuerdo a lo que acaba de comentar, que bueno, además creo que tiene un largo etcétera, entre otras las creencias limitantes, los que nos dijeron desde niños, cómo nos va eso hasta impidiendo ver más allá y de acuerdo a un lenguaje también construido que nos repetimos o que también expresamos dentro de ese marco que bien describe. Así es, y conforme te hablo de las ideologías, conforme te hablo del sistema de creencias, te Ujú. hablo también de la llamada posverdad, de las llamadas fake news, y todo esto que uno está como tan propenso a creer, a manipular, a manosear a través fundamentalmente de las redes sociales, más aún en Venezuela, que como todos sabemos es un país en el que se tiene más acceso a las redes y a las diversas tecnologías que a la prensa escrita, por decir algo, ¿no? Ujú. Entonces, en las redes no hay filtro. Todos sabemos que en las redes sociales prácticamente no hay ningún filtro y cualquiera puede hacerse eco de cualquier cosa y divulgar, difundir como cosa cierta lo que realmente es una invención o un constructo interesado Sí. de alguien. Ujú. Sí, 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 pero identificar eso no es tan fácil, profe. El problema ahí radica, lo decía ayer también el profesor Maturén, que entre otras destacaba de algunos estudios e investigaciones que se han hecho y que habla de la madurez o la inmadurez todavía que podemos tener para lo que usted explica y que aquí bueno, además se busca siempre desarrollar con especialistas, es el del pensamiento crítico, el poder madurar el pensamiento para poder ver más allá, para identificar incluso esas creencias o falsas creencias o la manipulación de la que podamos estar y desde hace bastante tiempo siendo víctimas. Entonces, hay que empezar por tener la conciencia para trabajar el pensamiento crítico. Por tener conciencia, por tener responsabilidad, por entender que no todo lo que brilla es oro, por Ujú. distinguir una fuente confiable de una fuente sobrevenida.
Porque te repito, hoy cualquiera tiene, por ejemplo, un podcast o un canal de YouTube o lo que fuere, y por ahí suelta sin ningún tipo de cortapisa, ni filtro, ni control, ni censura, cualquier cosa. Entonces uno como usuario tiene que estar atento a esas cosas. Y por ejemplo, yo que estuve hasta hace muy poquito, después de 28 años, estuve dedicada a la docencia, ahora quiero seguir enseñando por otras vías, por otros medios, y mi deber siempre y en todo momento es propiciar en mis alumnos, en mis discípulos, en mis talleristas, el pensamiento crítico. Esa gotita de desconfianza que nos permite decir, ya va, déjame contrastar lo que está diciendo fulanita con lo que dice Perencejo, con lo que dice Sutanito, y ver qué dice un especialista sobre este tema. Es una responsabilidad individual, Gladys. Nadie va a venir a salvarnos más que nuestro propio deseo de estar despiertos y atentos. Sí, de tener una visión global, quizás hasta cierto punto más acertada de lo que vivimos, de nuestras realidades, del pasado, del presente y de hasta la expectativa sobre el futuro, porque ahí también, de acuerdo al sesgo de confirmación que hemos tocado ya varias veces en este espacio, em, pues la persona solo busca aquello que le confirma lo que piensa y no necesariamente, bueno, está Exacto. reconociendo que lo que piensa es acertado, porque esas creencias también tan arraigadas te hacen pensar que es que tu manera de ver el mundo es la adecuada Es la única y es o la es la mejor. única. Exactamente, y por eso hablaba antes de las ideologías, del sistema de creencias, de la fake news, de la posverdad, porque estamos siendo permanentemente bombardeados por toda clase de narrativas. Nos estamos olvidando de cuáles son los hechos, de qué fue lo que realmente pasó, porque todos sabemos en Venezuela que pasa algo y diferentes sectores crean una narrativa Exacto. que se le acomoda, y no voy a entrar en detalles que tú y Sí, yo conocemos y que nuestra audiencia también conoce. pero aunque conoce igual, se pisa el palito, ¿no, profesora? Porque, por ejemplo, a ver, uno tiene una parada, un punto de vista sobre algo, ¿no? Correcto. Y hay una corriente, como dice usted, y la otra, de repente, bueno, todo lo contrario. Pero en esa corriente, en ese afán a lo mejor, ¿no? Esos objetivos afines, pues solamente prestas atención a aquello que reafirma tu postura, que reafirma tus ideas, que reafirma lo que crees que se debe hacer o no. Y descartas aquello que consideras que más bien puede hasta sabotear tu proceso, puede ir en contra, contradecir eso, ¿no? Que consideras acertado y válido. Entonces ahí puedes estar descartando cosas que también son muy valiosas. Por eso ayer también lo hablábamos con el profesor Maturén de que la necesidad de abrir, de flexibilizar mente para escuchar también aquel que te parezca hasta muy loco lo que está diciendo, pero te puede permitir desde descartar hasta ver más allá, considerar elementos que estabas ignorando. Y eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de una actitud crítica. Por ejemplo, tú y yo somos periodistas, tú y yo somos colegas, tú y yo manejamos un marco de referencia bastante parecido, no solamente como venezolanas, sino como mujeres, como madres, como profesionales, etcétera. Y nos resulta más o menos fácil esa voluntad de contrastar, de escuchar inclusive gente que detestas, gente que no te gusta, pero que puede tener una perspectiva que te haga redimensionar la tuya. Sí. Entonces, es nuestro deber, te repito, es nuestro deber y salvación como docentes, como comunicadores, como profesionales responsables y sensibles, propagar en nuestro metro cuadrado, si es necesario, esa necesidad de ese 1% de desconfianza, de suspicacia, que te permita, oye, déjame escuchar a Perenceja porque a lo mejor tiene un punto. Ujú. ¿Sí me entiendes? Para no Sí. quedarte como un fanático defendiendo lo tuyo a mansalva, incluso con la sospecha de que estás equivocado. Ujú. Exacto, es que tocó otra tecla, pero ya nos da chance de desarrollar el tema del radicalismo y del fanatismo, porque hay personas que van y buscan un contenido que justamente alimente esos rasgos de fanatismo. Entonces, qué bien, mira, el lenguaje que está utilizando, así de ofensivo como yo quería, uy, le está dando en la madre al otro y a mí me está encantando. Exactamente, Ujú, ujú. Bueno, es que aquí nos exactamente. metemos en muchos terrenos, pero gracias por asomar, además desde el conocimiento que tiene, pues parte de lo que debemos siempre asumir como tarea, como responsabilidad diaria, si queremos definitivamente avanzar en todo sentido. Gracias, profesora Arit Saliendo, docente de la Universidad Central de Venezuela, escritora, Un analista de placer. discurso y periodista también con maestría en literatura venezolana. Cuídese mucho, profesora. A ustedes también, Un gracias gusto. por la compañía.